Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra grandiosa matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a presentaros un par de secciones nuevas. Una será un ungüento de brujas y la otra el ovillo dorado. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Algunos de nuestros oyentes conocerán que yo tengo un blog llamado Ungüento de Brujas, en el que voy escribiendo de manera algo literaria mis experiencias y reflexiones, de todo tipo. Pues digamos que de alguna manera todo ese ungüento o potaje, como me gusta llamarlo, he decidido traducirlo a una faceta más práctica, radiofónica, y ofrecer a los oyentes de Encrucijada Pagana el ungüento propio de las brujas, y si las brujas algo son precisamente prácticas. Ungüento de Brujas pretende ser una sección de Encrucijada Pagana en la que iremos tratando temas de magia y brujería desde su aspecto teórico para ver cómo este tiene su correspondencia y uso en el trabajo mágico. Como es una sección basada por un lado en conocimientos y por el otro lado en experiencias propias, es muy probable que encontréis reflexiones, palabras, de las que, como no, me hago totalmente responsable e irresponsable a la vez. Así que espero ser más útil que otra cosa y que todo lo que vayáis a conocer en este vuelo os sea práctico tras nuestro aquelarre. Así que, preparad las escobas, que a esta ronda invito yo. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está preparado para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlo con sabiduría. Estas afirmaciones corresponden al Kybalión, un texto de supuesta filosofía hermética publicado en el año 1912. Aunque sobre la autenticidad hermética del Kybalión se ha discutido, y de hecho luego argumentaré de que se trata de un invento de hace un siglo, es cierto que no he encontrado mejor cita para comenzar este programa. Y es que desde joven que llegó a mis manos este libro, y la primera vez que lo leí por encima apenas tenía unos 15 años. Desde entonces, el pensamiento hermético, que es lo que presenta el libro, y el pensamiento alquímico, es algo que me ha fascinado, y le he dedicado unas cuantas bastantes horas de estudio y lectura solo por el placer de intentar, aunque sea por encima, desentrañar un poco sus misteriosos símbolos y significados. Y supongo, y creo que sé, que algo debo haber aprendido y comprendido, pero sin duda estoy seguro que no es mucho en comparación a todo lo que nos queda y me queda por descubrir de este tema que es apasionante. Y es que si algo el hermetismo es precisamente, y valga la redundancia, hermético. Y mucho de lo que voy a contar estoy seguro de que no llegará a ningún sitio útil. Además estoy convencido. Pero también estoy profundamente convencido y creo que gracias a mis palabras, los verdaderos hijos de Hermes sentirán algo parecido a una llamada. Y creedme que una vez escuchada, os podréis tapar los oídos y cerrar los ojos, pero el camino seguirá delante vuestro esperando vuestros pasos. Así que, queridos oyentes, sed bienvenidos al primer programa de Ungüento de Brujas, los principios herméticos aplicados a la magia y a la adivinación. Y si sois de los que sabéis escuchar, en el entendido más simbólico de la palabra, estoy seguro que este programa será mucho más que simples palabras, palabras y palabras. El hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Bueno, el hermetismo es, con toda probabilidad, una de las filosofías y escuelas de pensamiento más desconocidas, en su sentido más profundo, por muchos que dicen dedicarse a la magia y a la brujería. Y es, sin embargo, la enseñanza en la que se fundamenta gran parte, si no casi toda, la llamada tradición esotérica occidental. Cuando hablamos de hermetismo, debemos tener en cuenta que existen dos concepciones del mismo. En primer lugar, tenemos el hermetismo filosófico, una filosofía cuyo origen se sigue debatiendo, aunque los más eruditos afirman que se trata de una escuela de pensamiento surgida entre el siglo I y IV de nuestra era. Más o menos los más eruditos creen que sobre el 1 antes de nuestra era ya debería existir, aunque los primeros textos filosóficos en sí mismos son del siglo I y II. Básicamente, sobre esta era, entre el siglo I y IV, aparecen los textos herméticos, llamados también los hermética filosóficos. Estos textos son el Corpus Hermeticum, el Asclepio, definiciones herméticas y los Hermetica Coptos de Nag Hammadi. El hermetismo filosófico es una escuela de pensamiento que parece proceder de un entramado de las ideas del Timeo de Platón,
el estoicismo, el neopitagorismo y algunas ideas religiosas y mágicas egipcias. El hermetismo, al contrario de lo que se ha dicho, no es una interpretación griega de la religión egipcia, ni tampoco es un mero sincretismo entre las ideas griegas y las egipcias propias de la época en la que surgió. Más bien es un entramado ideológico y filosófico de todo lo mencionado, pero con un espíritu totalmente nuevo y original que lo diferenciaba de filosofías como el neoplatonismo, a pesar de que tiene puntos totalmente en común y es muy comparable a él, y también lo alejaba de cosas como el gnosticismo, con la que sí comparte ciertas características que luego ya comentaremos. Junto a todo este hermetismo filosófico surgió otro hermetismo, que es el llamado hermetismo esotérico. Este hermetismo esotérico, igual que el hermetismo filosófico, tienen como personaje en común Hermes Trismegisto. A este Hermes Trismegisto se le atribuyeron tanto los hermética como los propios textos del hermetismo esotérico. Y básicamente en el hermetismo esotérico estos textos pues constaban tratados de astrología, magia y alquimia. Normalmente lo que hablamos de alquimia en su versión más primitiva, por así decirlo. Este hermetismo esotérico tiene textos más antiguos que los propios hermética y estaríamos hablando de textos del siglo II y I antes de nuestra era. Cuando hablamos de hermetismo no podemos hablar de un movimiento unificado. Cuesta mucho hablar de un solo hermetismo, pues es una escuela de pensamiento que surgió en un contexto convulso y de una manera muy heterodoxa, normalmente muy estrechamente relacionado con la alquimia que ya se practicaba en la época. Además, el hermetismo tuvo influencias gnósticas, judías y es más probable que también tuviera influencias orientales. Esto y sus relaciones con el pensamiento esotérico hizo que parte de este hermetismo fuese transmitido y conservado por las élites cultas. El hermetismo nunca ha sido una religión en el sentido más estricto, ni tampoco ha sido una filosofía que haya sido defendida por el pueblo, ni ha sido propagada. No es como el gnosticismo, que sí que hubo muchos cultos gnósticos o más otras religiones de salvación. Al contrario, el hermetismo siempre ha sido una cosa más bien de grupos pequeños. De hecho, como estas élites cultas transmitieron el hermetismo, pues incluso en época cristiana eran muchos los autores que consideraron a Hermes Trismegisto un profeta pagano que reveló unos conocimientos universales sobre el mundo y lo divino antes que el propio Jesús. El pensamiento hermético, tanto el filosófico como el esotérico, coinciden en sus concepciones sobre el mundo y lo divino. De alguna manera, ambas escuelas, tanto la filosófica como la esotérica, están íntimamente relacionadas. De hecho, es muy probable que sean, digamos, ramas de un mismo árbol. Entre estas concepciones comunes tenemos, básicamente, la idea de correspondencia, la interdependencia entre todas las partes de la realidad, el Dios, el cosmos, el hombre, concebida como una red de antipatías y simpatías o un juego de espejos, el hecho de que haya dos polos opuestos, el como arriba es abajo, como abajo es arriba, etc. Otras ideas. El cosmos y la naturaleza concebidas como un organismo vivo. Toda la naturaleza es un organismo vivo que está en constante evolución o crecimiento, como se quiera decir, y que al fin y al cabo las diferentes materias, las diferentes cosas que existen, son solo diferentes estados de esa misma vida. Otro punto en común es el hombre como una realidad compleja, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y que éste puede acceder a diferentes niveles de realidad mediante el conocimiento, pero no es el conocimiento entendido como lo entendemos ahora, como un conocimiento de libros, como un conocimiento intelectual, efectivamente. Sería un conocimiento de gnosis, es un conocimiento que no es racional, es un conocimiento, vamos a decirlo, espiritual. La gnosis precisamente se considera una regeneración, transmutación o una palingenesia, es decir, un segundo nacimiento, y tanto el gnosticismo filosófico como el esotérico consideran muy importante la experiencia mística que, como hemos dicho, no es racional, no es una cosa que pueda accederse mediante la mente. La gnosis también se considera como una iniciación a una sabiduría perenne que se remonta a los tiempos primigenios. Si algo defienden los herméticos, y por cierto, veréis que yo mismo defiendo esto de alguna manera, cada vez soy más partidario de esta sabiduría perenne de alguna manera, y pues si algo defendía a los herméticos era precisamente que la gnosis de alguna manera te remite a ese conocimiento, esa tradición, y de alguna manera esa tradición te hace mantener el secreto de esa sabiduría. Esto veremos que es una cosa que todos los hermetistas y todas las escuelas que han derivado del pensamiento hermético conservan. El hecho de que todo conocimiento adquirido mediante gnosis, si forma parte de la tradición, forma parte a la vez del secreto. Y bueno,
vamos a decir que en esta sección no vamos a adentrarnos en los misterios de los hermética, es decir, la parte más filosófica, sino que vamos a centrarnos más en el hermetismo esotérico. El hermetismo esotérico es un hermetismo también interesante y muy importante porque ha influenciado a un montón de pensadores y gente como Ramón Llull, Tomás de Aquino o el propio Newton, y normalmente viene de la mano de la alquimia, la astrología y la magia. Incluso en el Renacimiento, Pico de la Mirandola lo asoció hasta con la cábala. El hermetismo esotérico nos narra la leyenda del maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, revelador de la prisca teológica. Básicamente se consideran verdades universales e inamovibles subyacentes a todas las formas de religión y magia verdaderas. Eso es una prisca teología. Y básicamente se dice que de Hermes vivió en Egipto mucho antes que el Moisés bíblico y que sería coetáneo del Abraham del Antiguo Testamento. Se dice que se le llamaba maestro de maestros y que vinieron sabios de todas partes del mundo para aprender de él. Hermes Trismegisto, más adelante fue convertido en Thoth por los egipcios, nos legó la filosofía, la astrología, la alquimia y la magia. En teoría, las llaves para abrir las puertas del templo. Al comenzar el programa he mencionado Alquivalión, el libro que me acercó al hermetismo por primera vez. En un principio quería basar mi programa en este libro, pero debido a que no se trata de un texto hermético auténtico, sino que su publicación se remonta al año 1912, bajo la autoría de 3 supuestos iniciados y que no deja muchas cosas a la duda, he preferido pues basarlo en otro texto, que veremos más adelante. El texto del Kybalión hace referencias y comentarios a un supuesto texto hermético más antiguo, llamado precisamente así, Kybalión, y que también está atribuido a Hermes Trismegisto. A día de hoy, lo digo, esto es una cosa muy interesante porque la mayoría de los que se acercan al hermetismo van directamente a este libro y a día de hoy sabemos que este libro es muchas cosas, es buen libro, desde mi punto de vista creo que es un buen libro que merece la pena leer, pero si algo no es hermético. Básicamente el Kybalión pertenecía a la corriente de la que hablamos en el programa de la New Age, el New Thought o Nuevo Pensamiento. Y de hecho, la propia palabra Kybalión es una palabra inventada, no existe como tal, no es un sustantivo griego que podamos encontrar. De hecho, yo considero que es un libro interesante, puesto que te introduce una forma de pensamiento, creo que tiene cosas interesantes como la alquimia mental, que bueno, pueden ser discutidas de una manera filosófica, pero no se trata de verdadera filosofía hermética, pues, como ya hemos dicho, forma parte de la corriente del nuevo pensamiento y no todos los axiomas que defiende corresponden con el hermetismo filosófico o el esotérico. En resumidas cuentas, podemos afirmar que los únicos puntos en común del Kybalión con el hermetismo real son 3. Por un lado, la naturaleza mental del universo. El Kybalión afirma que el todo lo que existe es mente y que el universo es mental. El hermetismo afirma que todo lo que existe se encuentra en la mente del uno. Otro principio que encontramos en el Kybalión y que es el más famoso del hermetismo, del que hoy vamos a tratar, por cierto, es como arriba es abajo y como abajo es arriba. El hecho de que todo tiene una correspondencia y interdependencia de las cosas que forman parte del uno. La polaridad y el género es otro principio que también se hallan presentes en las ideas herméticas y también en el Kybalión. Son comunes, por ejemplo, en las representaciones alquímicas, los hermafroditas, los opuestos, la oscuridad y la luz, el sol y la luna, etc. El resto del libro, que es muy interesante, no coincide de ninguna manera con el pensamiento hermético real y pertenece plenamente a la escuela del nuevo pensamiento. Debido a esto no vamos a tratar de explicar nada basándonos en este texto, sino que nos remitiremos a verdadera literatura hermética esotérica. ¿Qué verdadera literatura hermética esotérica conocemos? Pues vamos a remitirnos a la Tabla de Esmeralda, otro de los grandes famosos textos herméticos. Y es que si hay un texto conocido es este, y precisamente también se le atribuye a Hermes Trismegisto. La copia más antigua, y este sí que es antiguo de verdad, que se conoce, data del año 650 después de nuestra era y procede de un manuscrito arábigo. La Tabla de Esmeralda dice lo siguiente. En verdad, sin mentira y ciertamente, lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Así como todas las cosas han sido hechas, así proceden de uno. Por la meditación de uno, también todas las cosas nacen de esta cosa única por adaptación. Su padre es el sol, y su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, y su nodriza es la tierra. El padre de todo, el telesma del mundo, está aquí. Su fuerza o potencia es entera cuando se convierte y cambia en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, dulcemente y con gran cuidado. Sube de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra para recibir la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tú poseerás la gloria de todo el mundo y la oscuridad se alejará de ti.
Esta es la fuerza fuerte de toda fuerza, pues ella vencerá todo lo sutil y penetrará todo lo sólido. De esta manera ha sido creado el mundo. Por ello y de este modo se obrarán aplicaciones prodigiosas, de las cuales el medio está aquí. Por eso yo he sido llamado Hermes Trismegisto, pues poseo las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Terminado y acabado está lo que he dicho de la obra del Sol. Sin duda alguna, el misterio está servido. Muchos son los que han pasado su vida estudiando cada una de las líneas que acabamos de citar para encontrar la clave oculta de la llamada la gran obra. Y sin duda alguna, lo que yo pueda decir no pretende ni siquiera ser un esbozo de lo que muchos maestros llegaron a encontrar. De hecho, existen muchos comentarios de este texto de alquimistas y hermetistas verdaderamente aplicados. Aún así, esto no quita que lo que yo pueda desvelar aquí sea útil para algunos de nuestros oyentes. Vamos a desmarañar 2 conceptos básicos, básicamente que se encuentran en la misma afirmación, que nos encontramos y ver de qué manera este conocimiento se puede aplicar a nuestra práctica mágica o adivinatoria. En primer lugar, explicaremos un poco el significado de la tabla de Esmeralda. Toda la tabla de Esmeralda, incluido su propio nombre, es un conjunto de alegorías y símbolos, es muy importante, que en un principio contienen todas las instrucciones y conocimientos para lograr la gran obra, obtener la piedra filosofal de los alquimistas, es decir, la perfección más absoluta. Existen muchos comentarios de este texto, como ya he dicho, hechos por alquimistas, y todos de alguna manera intentan desbrozar sus instrucciones en algo igualmente alegórico. Realmente es muy interesante leer comentarios sobre la tabla de Esmeralda, porque nos damos cuenta de la capacidad simbólica que tenía esta gente para, de algo simbólico, redactar algo igualmente simbólico, pero que ellos saben totalmente que tiene una aplicación práctica. Eso es muy interesante. Bueno, sin duda alguna la tabla de Esmeralda es un misterio de iniciados, pero a pesar de ello, sus versos nos conducen a hablar de un axioma muy interesante y muy conocido del que ya he comentado antes. Comencemos. Lo de abajo es como lo de arriba y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Esta afirmación es probablemente el fundamento esencial de todo lo mágico que podemos experimentar en esta vida. Es la ley hermética más conocida y ese mérito no es vano, pues en ella encontramos la explicación de por qué asignaturas como la alquimia, la astrología, la magia y la propia adivinación funcionan. Es posible operar desconociendo esta ley, pero eso no quita que no la estemos cumpliendo de un modo u otro. Principalmente, esta ley nos recuerda que hay siempre una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. En las diferentes escuelas y tradiciones se dan diversas explicaciones a este hecho, pero la explicación hermética nos dice que todo viene y vuelve del uno y que entre él y nosotros hay diversos planos de manifestación que operan con unas leyes correlativas a las nuestras. Como dice un dicho esotérico, estudiando a la mónada podrás comprender al arcángel. Y todo esto, ¿cómo se aplica de una forma práctica? Podría explicar la aplicación de este principio hermético desde diferentes visiones, pero me centraré en la visión de la magia y la adivinación. La magia es algo que personalmente considero que convivimos con ella cada día. Estamos interconectados de maneras muy misteriosas y lo mágico es siempre una realidad inmanente. Cada cual tiene su manera de acercarse a la experiencia mágica y lograr un estado mental adecuado para realizarla, ya sean ritos, ya sean cánticos, ya sean meditaciones, etc. De esto ya hablaremos en otro programa. Pero si existe un elemento común en todos los trabajos mágicos, es la idea de microcosmos. Esta idea es esencial y muy poco tratada y conocida, por cierto. Yo no voy a dar explicaciones de qué elementos contiene un altar, un círculo mágico o la mesa de trabajo de un alquimista, pues es algo que muchos ya conocen o es fácilmente encontrable. Pero todos ellos, tanto el altar como el círculo como la mesa del trabajo del alquimista, son una representación microcósmica del macrocosmos al que pretenden comprender y sobre el que pretenden actuar. En esta idea opera la ley hermética como arriba es abajo y como abajo es arriba. El microcosmos del mago o del brujo o del alquimista, de lo que sea, le sitúa en el papel del demiurgo, es decir, el constructor de la realidad a partir del cual se realiza la verdadera voluntad del uno. Cada tradición tiene su manera de representar el microcosmos. Los hay que parten de la idea monoteísta y unitaria y, de alguna manera, pues solo tienen un símbolo de la realidad. Otros representan la dualidad, como en el caso de las 2 columnas del templo que podemos encontrar en la carta del tarot de la sacerdotisa, o el dios y la diosa de la Wicca. Otros, por ejemplo, prefieren la trinidad, ¿no? Los alquimistas, el mercurio, el azufre y la sal.
También los hay que se remiten a los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Sea como sea, las representaciones simbólicas en el ritual son las que nos permiten acercarnos a una comprensión del mundo que nos rodea y, por lo tanto, ser capaces de afectarlo. Como arriba es abajo, significa que si sabemos operar en los planos adecuados, habrá una correspondencia por nuestros actos en el resto de planos a nuestro favor. En esto se basa la magia, en saber comprender esta ley causal y aplicarla. En un sentido práctico, es importante que, sea cual sea, es indiferente, nuestra idea de macrocosmos quede bien reflejada en nuestro trabajo mágico. Como practicantes de magia debemos entrar en el lenguaje del símbolo y permitir a estos actuar en todos los niveles. Puedo explicar, como experiencia propia, que cuando comencé a aprender magia y adivinación, no entendía muy bien este concepto y me costaba que ciertos actos mágicos o trabajos me funcionaran. No entendía que la magia era algo más que acciones y palabras y hacer cosas sobremateriales. El acto mágico hay que llevarlo a otro nivel. El acto mágico es un acto simbólico en el que se implica la totalidad de todo lo que nos rodea, ¿no? En el caso hermético estaría aplicado, ¿no?, el cuerpo, el alma y el espíritu. Todo está implicado en el acto mágico. Para hacer efectivos mis trabajos mágicos, aprendí que todo lo que sucede en la magia debe estar de alguna manera en armonía con la naturaleza y el mundo que nos rodea. Es probable que en este punto algunos hayan pensado en que esta idea es la que se aplica a la astrología, ¿no? Los planetas en su sitio adecuado nos favorecen a la toma de decisiones y acciones relacionadas con el aspecto al que favorecen, por ejemplo. Aquí se vuelve a aplicar, como arriba es abajo y como abajo es arriba. Y obviamente los que hayan pensado esto estarán en lo cierto si piensan que aquí se aplica la ley hermética que comentamos. Quiero destacar que, de una manera importante, que esto no pretende llevar la contraria a sistemas mágicos radicalmente diferentes a lo que normalmente concebimos. Ejemplos de estos paradigmas los podemos encontrar en la magia del caos, que quien no sepa qué es, que se remita a nuestro programa, donde, en lugar de los clásicos, por ejemplo, los 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, nos encontramos con otros totalmente diferentes, por ejemplo, electricidad, luz, espacio y plástico. Así. Esto se debe a que este principio no hace referencias a cualidades o atributos o a particularidades esenciales del ser. No está haciendo referencia a cosas concretas, sino que se refiere a la totalidad del cosmos con el que trabajamos. Lo importante es que las dualidades y las fuerzas con las que operamos se vean representadas en la mesa, en el altar, en el círculo. De alguna manera tiene que estar todo, si no, no sería el cosmos, si no estuviera todo. Tiene que estar todo de aquello con lo que de alguna manera trabajamos tanto a nivel simbólico como físico para poder realizar magia. De esta manera, cada tradición y paradigma, ¿no?, pues tiene sus maneras de acercarse a la representación del cosmos, ¿no? Pues todas ellas tienen sus propios códigos y símbolos y sus maneras de acercarse a la divinidad. De hecho, por ejemplo, el esquema de aire, tierra, agua y fuego, hay tradiciones que no lo consideran. De hecho, tradiciones que reniegan de la alta magia o de la influencia griega. Por ejemplo, tradiciones totalmente reconstruccionistas celtas o tradiciones reconstruccionistas vikingas. Hacen magia igual. Hay un microcosmos representado en sus altares, en sus ritos, en sus adivinaciones, pero no por ello están haciendo referencia a estos 4 elementos. Si queremos un ejemplo más pagano, aprovecho la ocasión. En la adivinación, este principio es el mismo que comentamos cuando hemos hablado de la astrología. La adivinación funciona porque el sistema representa microcósmicamente y de manera simbólica el cosmos al que le preguntamos por algo. Al igual que sucede con la magia, los elementos nos hablan de lo que sucede a un nivel más grande. Todos los sistemas de adivinación están compuestos por elementos simbólicos que conforman la representación de una forma de ver la realidad y por lo tanto de leerla. Esto es un tema muy interesante que todos los adivinos, y aquí hablo con mucha propiedad porque es algo que me encanta, la adivinación, deben tener en cuenta. La adivinación es una representación de una forma de ver la realidad. Al fin y al cabo, los símbolos, y luego entenderemos por qué el tarot funciona tan bien, deben hablarnos de una manera muy profunda y nosotros debemos hablar esos símbolos. Como ya he dicho, ahora voy a hacer 2 precisiones a nuestros oyentes que resultarán familiares. En primer lugar, y como método de adivinación más conocido, ¿no?, tenemos el ya mencionado tarot. Cada arcano del tarot, sea menor o mayor, está simbolizando un aspecto microcósmico que el lector debe desvelar y encontrar su correspondencia en el plano macrocósmico. Desde los personajes, ¿no?, como el loco, el mago, la emperatriz o el ermitaño, hasta las figuras más alegóricas como la justicia o la rueda de la fortuna,
Son una narración con una simbología propia del sistema y son útiles cuando el lector, como ya he dicho, habla ese idioma simbólico. Un ejemplo muy claro para ver esto lo podemos ver con las runas. Las runas no son el tarot rúnico ni nada que se le asemeje, es un código totalmente independiente. La adivinación con runas que practicamos hoy en día en cualquiera de sus formas es, en el mejor de los casos, una reconstrucción a partir del significado profundo de cada una de las runas, que como ya comentamos en nuestro programa anterior de las runas, provienen del runatal, los poemas rúnicos. Las runas son, en principio, y es básicamente para lo que funcionaban, un abecedario, pero este abecedario es también un conjunto de ideas representadas que compartían toda una sociedad del momento. En sí mismas, en las runas, cada runa representaba una idea y representaba una parte de ese microcosmos y de ese estilo de vida, el estilo germánico, el estilo vikingo. En este punto considero de vital importancia recordar a todos aquellos que se quieran adentrar en la adivinación el simple y llano consejo de que, por favor, tenéis que aprender antes a hablar con símbolos, crearlos y darles un uso propio. Las listas de correspondencias, de simbologías, no sirven de nada si estas no nos hablan a nuestra parte más profunda, ¿no? Es un tópico típico el hablar de que cuando hacemos magia o brujería, todos los elementos que hay en esta deben de alguna manera transmitirnos, crearnos una vibración, llamadlo como queráis. Pero con la adivinación lo importante no es solo que estas cosas nos remuevan por dentro. Lo importante con la adivinación es que también sepamos expresarlas hacia fuera, hacer uso de ese símbolo. Siguiendo con el ejemplo de las runas, voy a ejemplificar algo, ¿no? Es que básicamente alguien que, por ejemplo, ha vivido el mundo germánico, comprende su cultura, su lengua, sus tradiciones, su forma de vida, su religión, es muy probable que el significado de las runas lo tenga muy por la mano, lo tenga muy cercano y que su acercamiento sea mucho más inmediato, sea mucho más vivido que alguien que, por ejemplo, vive en el desierto. Ambas personas, todo el mundo puede aprender todos los símbolos y pueden aprender cualquier sistema de adivinación si se familiariza con él. Básicamente porque los habla, los crea y les puede dar un uso. Pero solo aquel que verdaderamente tiene esos símbolos de su cotidianeidad los tendrá mucho más por la mano que otro que los tiene que aprender forzosamente desde fuera. Creo que nos hemos olvidado en gran medida que la efectividad de las cosas muchas veces radica en que son cosas precisamente que tenemos a nuestra mano. Son cosas que tenemos verdaderamente integradas en nuestra vida y en nosotros. Funcionan porque ya trabajan desde una parte muy profunda de nuestro propio ser. Por esta razón, y aquí comento lo que decía antes del tarot, considero que el tarot funciona tan bien en nosotros, incluso con gente que no lo conoce en profundidad. Porque la manera en la que nos habla forma parte de un bagaje simbólico común y que, de una manera inconsciente, dominamos ya ese idioma. El tarot básicamente contiene simbología cristiana, simbología judía, simbología pagana, pero bueno, son un montón de simbologías que de alguna manera estamos muy familiarizados con ella. De hecho, ya muchos desde pequeños, desde la televisión hasta familiares o amigos, o incluso en tiendas especializadas, todos hemos visto el tarot y muchos conocemos los símbolos, incluso los identificamos. El principio de como abajo es arriba y como arriba es abajo puede ayudar a hacer mucho más intuitiva la adivinación, pues de alguna manera nos permite observar el microcosmos de nuestros instrumentos de adivinación, sean cartas, sean runas, sean lo que sea, como una narración de lo que está sucediendo a gran escala. De esta manera podemos ver la adivinación como el arte de narrar la historia que se nos está desvelando y las diferentes cartas, o runas, o lo que sea, como las partes de un cuento. La afirmación que estamos repasando culmina de la siguiente manera: para obrar los milagros de una sola cosa. Esta afirmación hace referencia a la unidad de la existencia, a que el ser, es decir, todo lo que es único, y que todo surge por él y de él. Todos los planos, físico, mental, espiritual, da igual, están interconectados y todos pertenecen a la misma totalidad, por lo que todo puede afectar a todo. De una manera práctica, esto es un trampolín mental para todos aquellos que posean dudas sobre la efectividad del simbolismo del rito. Cuando en el microcosmos representamos algo, usamos un elemento que representa algo. Es decir, todos los elementos que usamos físicos tienen una dimensión simbólica. Y si esta no se comprende, el acto ritual carece de sentido y se vuelve un simple teatro. Es entonces cuando al representar un elemento en el microcosmos, lo estamos enlazando a aquello a lo que nos referenciamos, convirtiéndose en el acto mágico, en la cosa representada, y de esa manera nos permite afectarla de una manera directa.
Esto sucede debido a que la totalidad representada es un reflejo del todo en nuestro interior y exterior, haciendo similar lo que está arriba con lo que está abajo y permitiéndonos interactuar con el uno desde nuestra faceta más divina. Vivimos en una cultura de paradigma científico en la que esta forma de pensamiento puede costarnos de asimilar. Pero de eso también trata esta ley hermética, de que los puntos de vista contrarios, todos ellos, tienen su conciliación, pues son solo reflejos de una misma cosa. El pensamiento horizontal, sujeto al espacio, al tiempo y al mundo que nos rodea, no está reñido con el pensamiento vertical, no sujeto ni al espacio ni al tiempo. Es un instante mítico que engloba lo de arriba y lo de abajo, lo divino y lo titánico. Gran parte del ejercicio mágico consiste en entrenar la mente y el espíritu a aceptar verdades y tener fe en ellas. Por eso mismo, la magia requiere de la fe en esta verticalidad y su unión con nuestra horizontalidad. Oye, Carlos, ¿y esto de la horizontalidad y la verticalidad, estos ejes, cómo se podrían explicar? Una forma de explicar estos ejes podría ser haciendo una metáfora, ¿no? Nosotros nos movemos en un mundo de 3 dimensiones, en el que podemos ir delante, atrás, arriba o abajo. Este sería el mundo horizontal, es el mundo en el que nos movemos nosotros, es un mundo sujeto al espacio y al tiempo. Para entender que es horizontal, ¿no? Pues pensemos en la Tierra, ¿no? Tú andas en la Tierra delante o atrás, abajo cuesta un poco, y subir aún no nos han dado alas. Y la verticalidad sería ese mundo en el que no existe una manera de ir adelante y hacia atrás porque no hay espacio en el que andar. Ni siquiera un tiempo en el que transcurrir, ¿no? De hecho, nuestra concepción del tiempo, para entender más la horizontalidad, la comprendemos como hay algo que empieza, sucede un tiempo y termina. La línea temporal normalmente la dibujamos como un punto que empieza y un punto que acaba. La verticalidad no es así. La verticalidad de alguna manera une los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Cuando he dicho divino y titánico, podría haber dicho divino demoníaco o luz-oscuridad, la metáfora que prefiráis. Básicamente, la verticalidad consiste en el tiempo mítico, es el tiempo que encontramos en los cuentos y las leyendas, eso es muy importante de entender. Es el tiempo que encontramos en las narraciones míticas, es el tiempo de la religión, el tiempo de la magia. Básicamente es un tiempo en el que no puedes ir atrás y delante en el espacio, puesto que no hay espacio, no está sujeto a esa ley, tampoco está sujeto al tiempo tal y como lo concebimos nosotros, sino que está directamente relacionado con lo simbólico y con aquello que no es medible físicamente. De alguna manera, verticalidad y horizontalidad sería otra manera de decir cuerpo y espíritu. De alguna manera, el cuerpo es todo aquello que es horizontal, es todo aquello que está sujeto al tiempo, al espacio, es lo perenne, y la verticalidad es lo inmortal, es aquello que no puede, es aquello que no puede morir. Entonces, cuando se dice del practicante de magia que se sitúa en el eje, precisamente donde se cruzarían los dos ejes, sería la afirmación esta de todo el tiempo es aquí, todo el espacio... No, perdón, todo el espacio es aquí, todo el tiempo es ahora. Sería la posición, digamos, central para realizar cualquier acto mágico o cualquier acto de alineación con los planos superiores, por así decirlo. De hecho, sin esa alineación que tú comentas, es imposible la magia. Porque si yo solo me sitúo en el tiempo vertical, no puedo hacer nada en el plano horizontal. Y si yo solo me sitúo en el plano horizontal, no puedo comprender qué sucede en el plano vertical. De hecho, ahí radica lo importante de la magia. Por ejemplo, la sacerdotisa del tarot tiene un símbolo que me gusta mucho del tarot. Cuando hablo de tarot, quiero que a todos nuestros oyentes hago referencia al tarot de White, el Rider White, el más conocido. La sacerdotisa tiene la cruz en su vestido. Esa cruz hace referencia a esto, precisamente, la horizontalidad y la verticalidad. Porque la sacerdotisa, por ejemplo, es la que guarda el secreto. De hecho, detrás tiene el árbol de la vida representado. El árbol de la vida, ¿no?, es esa verticalidad, ¿no? Nosotros estamos abajo del todo. Y de alguna manera la cruz que representa es yo guardo el misterio de cómo unir estos dos mundos, ¿no? El mago es el que directamente opera en este mundo. Si os fijáis, el mago está señalando arriba y hacia abajo, pero la sacerdotisa es la que guarda el secreto de cómo unir esos dos mundos y hacer la cruz. El símbolo de la cruz no es cristiano, los cristianos lo adoptaron, pero no es un símbolo cristiano, es un símbolo universal, está en todas partes, pero básicamente es un símbolo de unión de los dos opuestos. Y esto es muy importante. El mago une los opuestos para hacer realidad algo que desea, su voluntad. Y si su voluntad es buena, según el hermetismo, está de acuerdo con la voluntad del uno. No es un desviado, no es un mago desviado en el sentido más o menos, vamos a decirlo, menos coloquial de la palabra. Vale. Entonces no es tanto que sea buena como que esté acorde.
Exactamente. De esto hablaremos en otro programa más adelante, pero es muy interesante el tema de la moral en la magia. Creo que, además, como filósofo tengo ahí muchas cosas que decir. Porque normalmente, ¿no?, cuando hablamos de moral en la magia, ¿no?, el dualismo clásico de magia blanca, magia negra, creo que ya está caduco en nuestra sociedad. Creo que mucha gente aún, cualquiera que se haya metido un poco en este mundo, sabrá superarlo. Pero creo que es cierto que aún nos cuesta, tenemos muchas ideas platónicas en nuestra cabeza, también muchas ideas de la ilustración, de no deberemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, etcétera. Y creo que la magia tiene muchas cosas que a veces se saltan estas leyes, tanto del el bien absoluto como de el mal absoluto, como también de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y creo que la magia opera en un sentido metamoral. O sea, no es que sea amoral, sino que va más allá de la moral, porque trata con principios que no es solo horizontal, no es una moral solo horizontal, es una moral también vertical. Y la moral vertical no hay que olvidar que une tanto lo titánico, o lo demoníaco, o lo más burdo, como se quiere llamar, con lo más divino. Y creo que esto, a la hora de tratar magia, debe comprenderse muy bien. De hecho, creo que si pudiera resumir este programa en una afirmación, yo diría que lo más importante a la hora tanto de la magia como de la adivinación es que se aprendan los símbolos, se aprenda a hablar con símbolos y que se tiene que ser capaz, tanto de una manera intuitiva, desde el corazón, desde el alma, como de una manera más racional, a hablar a unir estos dos opuestos, a ser capaces de nuestro mundo verlo de una manera mágica y nuestra magia hacerla visible en el mundo. Y esto yo creo que se puede conseguir mediante esa interacción simbólica de lo que solo podemos comprender mediante lo que decían los herméticos, la gnosis, lo que nunca encontraremos en los libros. De hecho, si a todos nuestros oyentes, si yo les pudiera dar un consejo de qué libros deberíais llevar a una isla desierta si os sois magos o brujos, de verdad, llevaros el tarot. Es el mejor libro que os podéis llevar porque habla de una manera vertical. Las historias que podéis escribir con el tarot son infinitas y de hecho esas historias están en vosotros, y eso es lo que creo que es lo más importante de este programa. Como arriba es abajo y como abajo es arriba, y todo se hace para cumplir las potencias del uno. Al fin y al cabo, lo que vais a hacer es unir los dos mundos y de una manera manifestarse, y esto enlaza con lo que decía de la moral, porque si sois capaces de unir esos dos mundos, os daréis cuenta de que muchos deseos egoístas o deseos, sencillamente, son superfluos, y que muchas de las cosas que pueden parecer verdaderas burradas o verdaderas tonterías, en realidad son la verdadera voluntad de vuestro interior, que corresponde y está en consonancia con lo que verdaderamente el mundo tiene que decirnos a nosotros. Y creo que esto es lo más importante. La magia se hace uniendo lo de arriba con lo de abajo y entendiendo lo de abajo como lo de arriba y lo de arriba como lo de abajo. Sobre este tema del lenguaje simbólico, igual tendríamos que comentar, porque creo que es un error en el que se cae frecuentemente en muchas formas de neopaganismo por incomprensión del paganismo antiguo, es en la simplificación excesiva de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, esto se daba mucho en la interpretación de pinturas rupestres, a las que se negaba a las personas de aquella época capacidad de abstracción, ¿no?, de las ideas. Por lo tanto, veías un bisonte allí pintado y decían, no, pintaban un bisonte para conseguir cazarlo por magia simpática, ¿no? Entonces, yo creo que es importante señalar que las poblaciones antiguas o la gente de todas las épocas tienen una capacidad de expresar conceptos abstractos a través de unas imágenes más simples, pero que funcionan como claves, no son una transliteración literal, por así decir. De hecho, casi te afirmaría con un convencimiento bastante absoluto de que hemos perdido mucha de esa capacidad. Estamos sobresaturados de imágenes, estamos sobresaturados de símbolos, pero ya no son símbolos universales. Ya nos cuesta mucho comprender la universalidad del símbolo, porque estamos tan acostumbrados a ver cosas que están representando a otras cosas de una manera más simple, de una manera más retorcida. Básicamente estamos hinchados, tenemos la cabeza hinchada, que nos hemos olvidado precisamente de eso. Los mitos, por ejemplo, son símbolos, aunque nos puedan parecer todo muy simple, por ejemplo, y haciendo referencia a la sección que escucharemos luego, el ovillo de oro, el ovillo dorado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que Teseo deja en el laberinto
nos hemos olvidado de que todas esas imágenes, como tú dices, ¿no?, en el caso de las cuevas, son imágenes simples, son imágenes que en un principio pueden parecer algo baladí. Pues mira, han pintado un toro como podrían haber pintado un buey, como podrían haber pintado una cabra. No, efectivamente, en el pensamiento simbólico está infravalorado precisamente por eso, porque es un pensamiento para iniciados, en el sentido más casual de la palabra, ¿no? Tienes que saber de qué va el símbolo para entender el código, para entender el lenguaje y, por lo tanto, entender qué hay verdaderamente representado en esa cueva, en esa carta del tarot, en ese mito. De hecho, tanto los mitos como cualquier cosa que contenga símbolos es rico por eso, porque normalmente sobreviven, vamos a ser sinceros, no todos los símbolos han sobrevivido, pero muchos de ellos sobreviven precisamente porque no se les considera importantes. Se les ha ninguneado, y como se les ningunea, se les reproduce. Aquí hay una cruz, pues yo pondré una cruz. A veces no, a veces también hay gente que, aquí hay una cruz, pues yo la borro. Entonces pierde significado, pero el símbolo, de hecho, muchas veces ha sobrevivido precisamente porque se consideraba un sencillo adorno, una sencilla acompañamiento de algo. Y creo que es todo lo contrario. El simbolismo es un lenguaje que se habla por debajo de todo el discurso físico y mental para irnos directamente a esa parte más emocional, a esa parte más directamente espiritual. Yo considero que el espíritu, si algo no es ni físico, ni es mental, ni es emocional. Es espiritual. Y lo espiritual, yo creo que nosotros lo podemos entender a partir de ese lenguaje. De hecho, por eso hago tanto hincapié en el símbolo. Porque no hay lenguaje humano que pueda hablar del espíritu, no hay lenguaje humano que pueda hablar del alma en ese sentido tan profundo. Al fin y al cabo, todos son artificios. Si algo aprendido de la filosofía es que todos son artificios y sistemas para explicar algo inexplicable. Y por eso mismo el símbolo nos sirve tanto. Porque lo que tú hablas de las cuevas nos remite a una explicación mucho más allá del simple bisonte, del simple toro. Nos está refiriendo quizá a una creencia, quizá a una magia, quizá no era nada de eso. Quizá era sencillamente una manera de representar algo profundo del espíritu del hombre o de la mujer que dibujó aquello en aquel momento. Quizá no es nada de lo que podamos suponer, pero sin duda alguna es un buen ejemplo porque significa que el símbolo trasciende y va adquiriendo significados, va cambiando con el tiempo. El símbolo está vivo como nuestro espíritu va cambiando. Hablando de manera hermética, el uno tiene formas de manifestarse, ¿no? Y esas formas de manifestarse nunca se van a acabar. Porque cuando creamos que no tenemos símbolos, cuando nos hayamos olvidado de todos los símbolos, recordaremos de alguna manera, recordar de una manera platónica y volveremos a crear símbolos. Y esto es muy importante. Nos hemos olvidado de los símbolos, pero nos hemos olvidado de los símbolos por lo que tú dices, porque nos hemos creído superiores de una manera muy infantil y nos hemos olvidado de que cualquier cosa que veamos representada, al fin y al cabo, siempre puede hacer referencia a algo más. Siempre puede hablar en otro idioma, siempre puede ser una metáfora de... Sí, yo creo que en ese aspecto nos hemos quedado muchas veces con la representación plástica o auditiva, da igual, lo que sea, con una palabra o con una serie de palabras, y hemos olvidado lo que significaban precisamente, ¿no? Es como, bueno, vemos nada más las puntas del iceberg y no vemos la parte de abajo. Entonces esto incurre muchas veces en una falta de comprensión, tanto de las cosas con las que se supone que está uno tratando, como de las culturas, ¿no?, que han dado origen a esos símbolos. Mira, un ejemplo muy divertido, y aquí ya me meto más en la brujería, es que la imagen del sábat, la imagen del sábat como algo inverso, la imagen del sábat como algo perverso, la imagen del sábat como algo siniestro, es precisamente todo un disfraz simbólico, un disfraz, vamos a decirlo, brujeril, de aquello que esconde realmente, los procesos que hay detrás de todo ello. De alguna manera todo lo que se está moviendo. ¿Qué pasa? Se olvidan del símbolo y nos quedamos con algo horrible. Bueno, pero es como cualquier libro de alquimia. Cualquier libro Tú ves de alquimia, una lámina totalmente. y dices, ¿qué está pasando aquí? De hecho, ¿Qué es esto qué es? Los libros de la alquimia son muy divertidos porque igual que hay interpretaciones junguianas, hay interpretaciones más mentales, psicológicas, de todo tipo. También hay representaciones que son auténticas idas de olla. Nunca olvidaré una representación en la que decían que todo era sexual.
pero ya no un nivel freudiano, no, todo era sexual, o sea, del rollo, la alquimia se hace, pero literalmente tienes que hacer orgías para hacer alquimia. O sea, si en una... Cada uno barre para donde le interesa. Si en una lámina se ven hombres y mujeres desnudos, es que hay que hacer el amor, obviamente, es que hay que meterse en el tema. Bueno, pues no. Quizás sí, pero no Igual hay... no. No es momento ni lugar. Exactamente. Creo que, de hecho, lo más importante de todo esto, que de hecho el hermetismo es muy, muy bonito por esto precisamente, porque habla precisamente directamente con símbolos. Por ejemplo, creo que lo comentamos en el programa de alquimia, el Atalata Fulgens es un libro de alquimia que básicamente son láminas con dibujos y una música asociada a cada lámina. Básicamente lo que se pretende es que escuches la música mientras observas y contemplas esa lámina. O sea, creo que debe ser de los mejores libros de alquimia que deben existir, básicamente porque van directamente, no a que leas, no a que pienses, no a que racionalices, sino que va directamente a que experimentes con el alma. Y creo que eso es una cosa muy importante. Los símbolos podemos olvidarnos, pero si volvemos a trabajar con ellos se despiertan en nosotros. De hecho, el tarot funciona mucho así. Yo últimamente hago muchas referencias al tarot porque lo trabajo mucho. Pero creo que el tarot tiene mucho de esto porque si observáis todas las cartas, una y otra vez, os daréis cuenta que de repente aparecen nuevos significados, aparecen nuevas formas de diálogo con las cartas os dicen cosas nuevas, no solo os dicen cosas nuevas, se dicen cosas entre ellas, dicen cosas hacia afuera del mundo y os encontraréis con correspondencias entre las cartas y el mundo exterior. Y eso sucederá con todos los sistemas de representación del mundo, al fin y al cabo. Y de hecho ahí está la riqueza de todo lo que estamos hablando. Que todo esto es como arriba es abajo y como abajo es arriba. Todo lo que creáis simbólico y quizá por ser simbólico no le dais importancia, precisamente por ser simbólico está teniendo una dimensión mucho más real. Porque son esos símbolos los que nos modifican nuestro pensamiento, los que nos conducen a hacer cosas, los que de alguna manera nos llevan a ser representados de una manera o de otra. Por lo tanto, nos llevan a ser vistos de una manera o de otra. Nos llevan a ser, a interpretar, a accionar, a actuar de una manera o de otra. No es lo mismo estar bajo los símbolos de una religión hindú que bajo los símbolos de una religión cristiana. Ambos tienen una manera de ver el mundo, una manera de comprenderlo, una manera de actuar. Y ojo al dato, creo que es muy importante. Ambos símbolos son correctos, pero básicamente porque representan al mundo de una manera esencial. No se van a lo, como yo he dicho antes, lo particular. No se van a las cosas concretas, sino que tienden a lo universal. El hermetismo habla de esto, de la pliscateología, lo universal, aquello que está más allá de las simples particularidades. Yo puedo hablar de magia del caos, de electricidad, de plástico, de espacio y de tiempo. Pero al fin y al cabo, lo importante es que estoy hablando de unos contrarios y una forma de ver el mundo para de esa manera situarme yo en el mundo y comprender que esa dualidad, esos contrarios siempre estarán luchando en mí y que debo ser la sal alquímica que los una en el acto mágico. Y esto es lo más importante. Y tras este diálogo con Baelia, que ha sido totalmente inesperado, de verdad, no nos esperábamos acabar teniendo estos monologazos. Bueno, deciros que espero no haberos dado mucho la lata y que espero, como no, que este ungüento de brujas haya sido de vuestro agrado, haya sido algo que os sirva de algo, sea práctico. Y como no, deciros que lo que yo tengo como frase, como sentencia en mi blog, que nunca os olvidéis que el verdadero aquelarre se celebra en nuestra alma. Así que, hasta pronto. Y bien, como aquí cada uno tiene su sección, ¿no? Carlos tiene un cuento de brujas y Vanessa, Ciudad 8, pues yo también me he pedido la mía, que se va a llamar El ovillo dorado y que toma su nombre de un cuento, como no, en el que unos niños pues usaban un ovillo o una madeja para transportarse al otro mundo, ¿no? Al eje de la verticalidad que hablaba Carlos antes. Los que estén más familiarizados con el tema de la brujería pues habrán oído hablar del hilo rojo y del hilo de plata, pero el hilo de nuestro ovillo es dorado porque se trata del hilo solar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se trata del hilo de nuestra herencia cultural compartida a la luz del día, ¿no? Las artes plásticas, la literatura, la música o incluso el cine, ¿por qué no? No es un aspecto tan evidente que por eso mismo suele pasar desapercibido. Sección, ¿no? Será un espacio misceláneo, normalmente lo vamos a incluir en los programas casi como un bonus track, ¿no? Y una breve galería de curiosidades con la intención última,
pues nada humilde, la verdad, de reflexionar acerca de la tradición, ¿no? La tradición no como una amalgama fosilizada que preservar más por prestigio que por verdadero interés, sino la tradición entendida como un diálogo continuo que fluye desde épocas remotas, en incontables encuentros y desencuentros, y llega hasta el punto en el que nosotros estamos pues demandando nuestra intervención. El paganismo y la brujería no son precisamente descubrimientos del siglo XX, aunque el auge del neopaganismo así nos lo haya hecho creer. El paganismo y la brujería pues han sido un tema de interés para muchas personas a lo largo de los siglos que con mayor o menor acierto, con mayor o menor libertad, pues han hablado o escrito sobre ellos o lo han plasmado en imágenes o sonidos, logrando así preservar en diversas formas unas mismas historias que han sido legadas de generación en generación, precisamente esto, ¿no? Hasta llegar a nosotros. En este sentido, y ya no me alargo mucho más en la presentación, esta sección, en la que hablaremos del paganismo y la brujería tal como han sido vistos en diferentes momentos históricos, es por un lado una reivindicación de la tradición como un acto creativo y no como un mero copiar-pegar infinito de viejos moldes, y por otro lado una reivindicación de la huella y la contribución del paganismo a la cultura occidental en general, ¿no? Más allá de los seguidores de estas tradiciones y entendiéndolo como un bien de interés general, o sea, tanto para paganos como para no paganos. Pues nos ha dejado ahí unos tópicos, unos puntos de reflexión a los que pues incluso la gente que no es seguidora de estas tradiciones pues hace referencia continuamente y pues, forman parte de nuestro legado común. Y ya que pues en esta primera entrega de la sección del Ovillo Dorado vamos acompañando al ungüento de brujas, he decidido rescatar una música precisamente pensada para acompañar o para describir el aquelarre. Se trata de La Noche de San Juan en el Monte Árido de Modest Mussorgsky, que es posible que a algunos os suene de la película de fantasía de Disney de 1941, que por cierto es mi película preferida, o sea, la película que todo niño ve una y otra vez en su infancia sin cansarse, aunque todo el resto de su familia y amigos estén agobiados ya de verla. Pues esa mi película era fantasía. Pero bueno, antes de llegar a este punto, aunque ya llegaremos, pues hablaremos de cómo fue pensada la obra de Mussorgsky. Y es que en un principio el compositor ruso se inspiró en un relato corto de Nikolai Gogol, que era su escritor favorito, titulado La Noche de San Juan. Este relato se incluía en las veladas en un caserío de Dikanka, que es una serie de relatos escritos entre 1831 y 1832, en los que se produce una novelización de costumbres y creencias ucranianas, ¿no? La Noche de San Juan se presenta como una leyenda rural en la que una pareja de jóvenes, que son Pietro y Pidorka, se enamoran, pero debido a la pobreza de Pietro, no solo no se les permite casarse, sino que la familia de ella pues busca otro pretendiente. En ese momento entra en escena la figura de Basabriuk, ¿no? Que sería el diablo en forma humana, que le ofrece toda la riqueza que necesite para casarse con Pidorka a cambio de un trato, o sea, de llegar a un pacto. Cuando Pietro acepta, el diablo comenta que es un buen momento porque al día siguiente es la noche de San Juan, ¿no? Que es la única en la que míticamente florece el helecho. Reunidos en el bosque durante la noche, con la ayuda de la flor del helecho, hacen aparecer a una bruja que aparece curiosamente en una casa con patas de gallina, como se suele representar a Baba Yaga. Y, bueno, pues entre el diablo y esta bruja le muestran toda clase de riquezas. Así. Sin embargo, pues el diablo y la bruja le solicitan para concluir el pacto, ¿no? Para concluir el rito, un sacrificio de sangre. Y Pietro es engañado de forma que termina matando a Iván, que es el hermano menor de Pidorka, ¿no? de su prometida o de la mujer de la que él está enamorado. Finalmente, Pietro recibe todas las riquezas prometidas, pero, o sea, y al día siguiente se encuentra con todas esas riquezas en su haber, ¿no? Ahí en su casa, pero pierde la memoria sobre todo lo que ha ocurrido. Y poco a poco pues se ve aquejado de un extraño mal de espíritu que va empeorando día a día. Sí, se casa y bueno, la cosa queda como que el niño ha sido raptado por unos gitanos que pasaban por allí, ya nadie sabe nada, pero él se encuentra mal, y tiene pérdidas de memoria, está muy taciturno, etcétera, y esto va pues cada vez a peor. Entonces las cosas van tan a peor que justo un año después, o sea, nuevamente cuando se acerca la noche de San Juan, su esposa, Pidorka, pues va a pedir consejo a la bruja, que es la misma que lo ha metido en todo el tema este, ¿no? Entonces cuando Pietro ve aparecer a la bruja en su casa, lo recuerda todo y aparece también el fantasma del niño, ¿no? El diablo entonces se lleva al asesino, o sea, Pietro, se lo lleva consigo, y el oro que le había dado se convierte en barro.
Entonces hay que decir que es una lectura recomendada porque refleja pues muchos detalles de la vida y creencias de la Ucrania rural con este tipo de detalles, ¿no? Sobre la vida cotidiana, sobre la comida, sobre ensalmos, las funciones de la brujería, etcétera. La víspera de San Juan, que es el 24 de junio, pues coincide con la celebración de raíces paganas del solsticio de verano. Tradicionalmente, la Iglesia aprobaba el bañarse, ¿no? Ya sabemos que en otras épocas pues esto ha sido un tema de conflicto. Se aprobaba el bañarse y nadar en ríos y lagunas, lo cual pues también tiene relación con la figura de Iván Kupala en los pueblos eslavos, que aquí sería Juan Bautista, y de hecho muchas de estas tradiciones que encontramos en los pueblos eslavos sobre la noche de San Juan las encontramos también aquí, o al menos en la zona de Cataluña, incluyendo el tema este de que era la única noche de que el helecho florecía o dejaba caer sus semillas. De hecho, interesantemente, el hecho de que el oro se convierta en otra cosa también ocurre aquí. El oro se convierte o en trigo, o en barro, o en caca. Ay, sí. El oro convirtiéndose en cosas totalmente opuestas, eso también lo encontramos aquí. Pues la noche de San Juan precede a la noche de la... No sé bien cómo se pronunciará esto, la Tborila, considerada pues la noche de las travesuras, ¿no? Que es pues nuevamente esta serie de ritos antiguos sobre el orden y el caos y tal, ¿no? Los baños y peleas de agua están relacionados pues con el papel del agua que podía tener en la fertilidad y en la purificación ritual. También se hacen hogueras y los jóvenes saltan por encima de las llamas pues, para pedir deseos, para asegurarse buena suerte. Y las chicas depositan coronas de flores, en ocasiones iluminadas con velas, en el río, ¿no? De manera que cuando el río se va llevando las coronas, pues ellas, según cómo siga la corriente, pues interpretan un oráculo acerca de su futuro amoroso. La primera vez que Mussorgsky habló de su intención de escribir una ópera basada en la historia de Gogol fue en el año 1858, pero este proyecto nunca se materializó. En 1867 escribió un poema sinfónico que tituló San Juan en el Monte Árido, que pues su mentor en aquella época pues condenó y le pareció pues, feo. De hecho, creo que el apelativo era una basura, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se quedó con las ganas, por así decirlo, y en 1872 volvió a la carga con una adaptación de la pieza para una ópera ballet que se tenía que titular Mlada, en la que, bueno, pues la idea era que participaran varios compositores. La interpretación que hizo Mussorgsky la tituló en esta ocasión La glorificación de Chernobog. Y en ella aparece pues ya una reunión de brujas y malos espíritus. Según el argumento de esta obra, pues una malvada mujer vende su alma a una diosa llamada Morena para conseguir la mano y el reino de un príncipe, además de envenenar a la prometida de este, ¿no? Más adelante, el espíritu de la joven guiaría a este príncipe a la cima de una montaña árida, expresando su deseo común de reunirse en la muerte. Y en ese momento los habitantes del infierno, liderados por Chernobog, salen del inframundo. Chernobog intenta que el príncipe olvide a su prometida, pero en el último momento es salvado por el canto de un gallo, ¿no? Entonces llega el amanecer y los espíritus se dispersan. Bueno, pues como habréis podido deducir, el argumento de la obra no tiene mucho sentido, pero vamos a rescatar la primera mención que se hace a esta figura, ¿no? A Chernobog. Chernobog significa dios negro, ¿no? Y sería el nombre de un dios pagano eslavo del que se sabe relativamente poco. Las únicas fuentes de que disponemos son cristianas y su nombre solo está atestiguado entre las tribus eslavas occidentales del siglo XII, por lo que se cree que pudiera ser un dios de importancia relativa o incluso una especie de divinidad local, ¿no? Aquí hay que decir que tanto en las anotaciones de Mussorgsky como en la adaptación posterior de Disney, Chernobog es identificado directamente con Satanás. La primera mención registrada de Chernobog aparece en la Crónica Slavorum, ¿no? Una historia de la conversión de los pueblos eslavos de la actual Polonia, escrita por el sacerdote cristiano alemán Helmont de Bossó. Los eruditos generalmente ven en la Crónica Slavorum pues digamos bastante fantasía, ¿no? Bastante elaboración, siempre que se trate de tiempos anteriores a Helmont, ¿no? Pero se considera una obra bastante fiable acerca de los acontecimientos contemporáneos a este autor. Entonces, entre otras cosas, vamos a encontrar descrita una práctica religiosa eslava. En sus fiestas y jolgorios se pasan un cáliz sobre el que pronuncian palabras. No deberían decir de la consagración, sino de execración, en nombre de los dioses, tanto de los buenos como de los malos, profesando que toda fortuna propicia está dispuesta por el buen Dios y la adversa por el mal Dios.
De ahí también, en su idioma, que ellos llaman al mal dios Diabol o Chernevog, es decir, el dios negro. Bien, pues Diabol obviamente derivaría del latín y es probable que se trate de una interpretación cristianizada de Chernevog y su relación con el anónimo buen dios, ¿no? Con lo que ellos llaman el buen dios. Hasta ahora, entre mitógrafos académicos no hay consenso sobre la identidad de este buen dios o incluso acerca de un posible dualismo en el politeísmo de la zona. Se propuso que el buen dios fuera Belovog, ¿no? Un supuesto dios blanco en contraste con el dios negro de Chernevog. Pero no hay documentos respecto a nada parecido, por lo que la supuesta existencia de un culto a Belovog sería un arreglo posterior sin demasiado sustento. Ahora bien, podemos identificar en ciertos aspectos a Chernevog con Dazbog, ¿no? Mientras que gran parte de las deidades eslavas han sido reconstruidas en épocas posteriores, Dazbog es una deidad solar mencionada ya en varios textos medievales. Y de hecho, nosotros nos encontramos con él cuando hicimos el programa sobre Ostre, la temporada pasada, ¿no? Que era un dios solar con correspondencias también infernales o tónicas, ¿no? Pues Dazbog es una deidad solar adorada en prácticamente todas las culturas eslavas, ¿no? Y tenía también esta vertiente tónica, un vínculo muy fuerte con el inframundo. Una variación serbia lo identifica, de hecho, como una entidad demoníaca que gobierna el inframundo. Su nombre también se podría traducir como el dispensador de la fortuna. No es necesariamente bueno o malo, sino pues el que otorga esa fortuna, ya sea propicia o adversa. Con la llegada del cristianismo, Dazbog se sometió a un proceso de demonización, muchas otras divinidades, y obviamente pues se consideró un oponente al dios cristiano, ¿no? Pues observando este ejemplo de Dazbog, sería razonable considerar que Chernevog pudiera ser pues tanto el dios bueno como el dios malo a los que hace referencia el texto. En este aspecto, el ritual descrito por Hellman pues puede que no sea una apelación a dos deidades diferentes, sino pues que nos esté indicando la naturaleza dual de Chernevog como otorgador de mala o buena fortuna. Respecto al monte árido, o la montaña calva, o el monte pelado, que son diferentes traducciones que ha tenido esta obra, podemos decir que en los países eslavos la creencia popular sostiene que las brujas y los demonios se reúnen en montañas calvas para celebrar sus aquelarres. Nuestras montañas pues son aquellas que no tendrían árboles en la parte de arriba, dejando espacios abiertos a la vista de la luna. La más famosa de ellas es Lisa Ora, que literalmente significa montaña pelada. Es un monte que está cerca de Kiev, en Ucrania. Sea cual sea el monte que Modest Mussorgsky tenía en mente cuando escribió su sinfonía, pues hay al menos una montaña en Sajonia, en Alemania, llamada Sornevo, en referencia al dios negro. Bueno, pues en referencia a esta ópera ballet, con un argumento tan curioso, ¿no? Pues aunque Mussorgsky completó su contribución al proyecto, la ópera en sí quedó inconclusa y el compositor tuvo que adaptar una vez más su proyecto como intermezzo en la ópera La Feria en Sorochinsky. Nuevamente pedimos disculpas por la pronunciación del ucraniano ruso, que tampoco se nos da muy bien. Pero bueno, en esta adaptación describe la visión aterradora del Sabbat liderado por Chernevog por parte de un niño. El programa elaborado por Mussorgsky describe la pieza de la siguiente manera. El muchacho campesino duerme a los pies de una colina a cierta distancia de la cabaña en la que debería haber estado. En su sueño se le aparece el rugido subterráneo de voces no humanas, pronunciando palabras no humanas. El reino subterráneo de la oscuridad entra en el sueño del muchacho, presagio de la aparición de Chernevog, Satanás. Los espíritus de la oscuridad abandonan al joven, aparición de Chernevog, culto a Chernevog y la misa negra, el Sabbat. En el momento más salvaje del Sabbat, el sonido de una campana de la iglesia. Chernevog desaparece de repente. Sufrimiento de los demonios, voz de los clérigos en la iglesia, desaparición de los demonios y despertar del joven campesino. Bueno, pues nuevamente esta ópera quedó inconclusa, esta vez debido a la muerte del compositor, de Mussorgsky, en 1881. Sin embargo, pues algunos de sus amigos, y en especial Nikolai Rimsky-Korsakov, se dieron a la tarea de adaptar las obras inacabadas del autor, ¿no? Entonces, a partir de esta última versión del trabajo de Mussorgsky, Rimsky-Korsakov creó la versión de La noche en el monte árido, más conocida hoy en día, que es también la que aparece en la película de fantasía. Respecto a la adaptación del tema que hizo Disney en la película Fantasía, pues poco hay que añadir, ¿no? Ya conocemos la narración tras la escena,
Conocemos también la identidad de Chernabog y solo nos queda mencionar que posiblemente sea la visión contemporánea de la caza salvaje que ha tenido un mayor alcance en nuestros días, ¿no? Porque si bien la imagen, por ejemplo, de la Santa Compaña puede sonarnos mucho más en cuanto a nombre, el conjunto de seres a los que Chernabog llama al aquelarre en la adaptación de Disney es mucho más parecida a las tradiciones medievales, ¿no? Por ejemplo, aparecen los muertos irredentos, los espíritus de los condenados y los espíritus de los muertos en batalla, que van saliendo de sus tumbas o de las aguas, ¿no? Estos muertos irredentos o estos muertos furiosos cabalgan al lado de las brujas que van montadas encima de sus familiares o animales familiares o en escobas, y también aparecen pues una serie de criaturas diabólicas y cambiaformas. Ya en el aquelarre pues se les muestra pues entregados a danzas desenfrenadas, ¿no? Y en una especie de disolución de formas, ¿no? Y aquí la sumisión al demonio, en este caso pues simbolizado por Chernabog, no se representa en actos de acatamiento, como los que conocemos de los sabbats medievales, sino por el hecho de que Chernabog aparece pues mucho mayor que el resto de figuras y las va moviendo a su antojo como marionetas a las que transforma, curiosamente, de imágenes muy bellas a cosas horribles y a la inversa. En última instancia, pues podemos identificar la aparición de las arpías, que son estas mujeres aladas y con garras de ave depredadora, como última referencia al mundo pagano. Y bueno, pues la pieza termina en la película de fantasía, lo enlazan, si no me equivoco, con el Ave María de Schubert, que es, en la pieza original son las voces de los clérigos y tal, pues en la adaptación al cine pues hicieron este contraste. Y aquí termina la sección del ovillo dorado. Muchas gracias, Baelia. Pues de nada, espero que haya sido interesante, ¿no? Ver cómo podemos ir estirando de cosas a las que normalmente igual no les hemos hecho demasiado caso, pero que han estado siempre ahí. Exactamente. Desde cuadro, música, hasta en todas partes podemos encontrar paganismo que, como tú bien has dicho, siempre ha estado entre nosotros. Así que, queridos oyentes, sin más dilación, nos tenemos que despedir. Y aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y, como no, agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis desde Sardañola Radio, a través de los podcasts en iVoox o desde nuestro canal en YouTube. Y como no, seguimos en contacto por nuestras vías de Facebook o encrucijadapagana@gmail.com. Recordad a todos nuestros oyentes que encontraréis todos nuestros programas en encrucijadapagana.org. Y vamos a dar las gracias también a todos aquellos que nos escribís, efectivamente, para decir lo que sea. Lo que sea, lo que haga falta. Para ayudarnos a mejorar. También. Yo he prometido esta semana que me iba a enmendar porque nos escribió Ignacio Prada para apuntarnos que no se dice Coelho. O sea, Pablo Coelho a partir de ahora ya no. Es nunca Coelho. más. Es Pablo Coelho. Coelho. Y ya dice que con otras pronunciaciones lo tenemos más difícil, pero esto pues se puede arreglar. Sí. Pues así, para todas aquellas sugerencias, correcciones que nos queráis hacer, o comentarios, o para saludarnos, pues podéis escribirnos por estas dos vías, tanto a encrucijadapagana@gmail.com como por Facebook, vía mensaje privado. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home.
textos del hermetismo esotérico. Y básicamente en el hermetismo esotérico estos textos pues constaban tratados de astrología, magia y alquimia. Normalmente lo que hablamos de alquimia en su versión más primitiva, por así decirlo. Este hermetismo esotérico tiene textos más antiguos que los propios Hermética y estaríamos hablando de textos del siglo II y I antes de nuestra era. Cuando hablamos de hermetismo no podemos hablar de un movimiento unificado. Cuesta mucho hablar de un solo hermetismo, pues es una escuela de pensamiento que surgió en un contexto convulso y de una manera muy heterodoxa, normalmente muy estrechamente relacionado con la alquimia que ya se practicaba en la época. Además, el hermetismo tuvo influencias gnósticas, judías y es más probable que también tuviera influencias orientales. Esto y sus relaciones con el pensamiento esotérico hizo que parte de este hermetismo fuese transmitido y conservado por las élites cultas. El hermetismo nunca ha sido una religión, en el sentido más estricto, ni tampoco ha sido una filosofía que haya sido defendida por el pueblo, ni ha sido propagada. No es como el gnosticismo, que sí que hubo muchos cultos gnósticos, o más otras religiones de salvación. Al contrario, el hermetismo siempre ha sido una cosa más bien de grupos pequeños. De hecho, como estas élites cultas transmitieron el hermetismo, pues incluso en época cristiana eran muchos los autores que consideraron a Hermes Trismegisto un profeta pagano que reveló unos conocimientos universales sobre el mundo y lo divino antes que el propio Jesús. El pensamiento hermético, tanto el filosófico como el esotérico, coinciden en sus concepciones desde su aspecto teórico para ver cómo éste tiene su correspondencia y uso en el trabajo mágico. Como es una sección basada por un lado en conocimientos y por el otro lado en experiencias propias, es muy probable que encontréis reflexiones, palabras, de las que, como no, me hago totalmente responsable e irresponsable a la vez. Así que espero ser más útil que otra cosa y que todo lo que vayáis a conocer en este vuelo os sea práctico tras nuestro aquelarre. Así que, preparad las escobas, que a esta ronda invito yo. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está preparado para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlo con sabiduría. Estas afirmaciones corresponden al Kybalión, un texto de supuesta filosofía hermética publicado en el año 1912. Aunque sobre la autenticidad hermética del Kybalión se ha discutido, y de hecho luego argumentaré de que se trata de un invento de hace un siglo, es cierto que no he encontrado mejor cita para comenzar este programa. Y es que desde joven que llegó a mis manos este libro, y la primera vez que lo leí por encima apenas tenía unos 15 años. Desde entonces, el pensamiento hermético, que es lo que presenta el libro, y el pensamiento alquímico, es algo que me ha fascinado y le he dedicado unas cuantas bastantes horas de estudio y lectura solo por el placer de intentar, aunque sea por encima, desentrañar un poco sus misteriosos símbolos y significados. Y supongo, y creo que sé, que los más eruditos creen que sobre el 1 antes de nuestra era ya debería existir, aunque los primeros textos filosóficos en sí mismos son del siglo I y II. Básicamente, sobre esta era, entre el siglo I y IV, aparecen los textos herméticos, llamados también los hermética filosóficos. Estos textos son el Corpus Hermeticum, el Asclepio, definiciones herméticas y los Hermetica Coptos de Nag Hammadi. El hermetismo filosófico es una escuela de pensamiento que parece proceder de un entramado de las ideas del Timeo de Platón, el estoicismo, el neopitagorismo y algunas ideas religiosas y mágicas egipcias. El hermetismo, al contrario de lo que se ha dicho, no es una interpretación griega de la religión egipcia, ni tampoco es un mero sincretismo entre las ideas griegas y las egipcias propias de la época en la que surgió. Más bien, es un entramado ideológico y filosófico de todo lo mencionado, pero con un espíritu totalmente nuevo y original que lo diferenciaba de filosofías como el neoplatonismo, a pesar de que tiene puntos totalmente en común y es muy comparable a él, y también lo alejaba de cosas como el gnosticismo, con la que sí comparte ciertas características que luego ya comentaremos. Junto a todo este hermetismo filosófico surgió otro hermetismo, que es el llamado hermetismo esotérico. Este hermetismo esotérico, igual que el hermetismo filosófico, tienen como personaje en común Hermes Trismegisto. A este Hermes Trismegisto se le atribuyeron tanto los hermética como los propios Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes.
Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra grandiosa matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a presentaros un par de secciones nuevas. Una será un ungüento de brujas y la otra el ovillo dorado. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Algunos de nuestros oyentes conocerán que yo tengo un blog llamado Ungüento de Brujas, en el que voy escribiendo de manera algo literaria mis experiencias y reflexiones, de todo tipo. Pues digamos que de alguna manera todo ese ungüento o potaje, como me gusta llamarlo, he decidido traducirlo a una faceta más práctica, radiofónica, y ofrecer a los oyentes de Encrucijada Pagana el ungüento propio de las brujas, y si las brujas algo son precisamente prácticas. Ungüento de Brujas pretende ser una sección de Encrucijada Pagana en la que iremos tratando temas de magia y brujería. Algo debo haber aprendido y comprendido, pero sin duda estoy seguro que no es mucho en comparación a todo lo que nos queda y me queda por descubrir de este tema que es apasionante. Y es que si algo el hermetismo es precisamente, y valga la redundancia, hermético. Y mucho de lo que voy a contar estoy seguro de que no llegará a ningún sitio útil. Además estoy convencido, pero también estoy profundamente convencido y creo que gracias a mis palabras, los verdaderos hijos de Hermes sentirán algo parecido a una llamada. Y creedme que una vez escuchada, os podréis tapar los oídos y cerrar los ojos, pero el camino seguirá delante vuestro esperando vuestros pasos. Así que, queridos oyentes, sed bienvenidos al primer programa de Ungüento de Brujas, los principios herméticos aplicados a la magia y a la adivinación. Y si sois de los que sabéis escuchar, en el entendido más simbólico de la palabra, estoy seguro que este programa será mucho más que simples palabras, palabras y palabras. El hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Bueno, el hermetismo es, con toda probabilidad, una de las filosofías y escuelas de pensamiento más desconocidas, en su sentido más profundo, por muchos que dicen dedicarse a la magia y a la brujería. Y es, sin embargo, la enseñanza en la que se fundamenta gran parte, si no casi toda, la llamada tradición esotérica occidental. Cuando hablamos de hermetismo, debemos tener en cuenta que existen dos concepciones del mismo. En primer lugar, tenemos el hermetismo filosófico, una filosofía cuyo origen se sigue debatiendo, aunque los más eruditos afirman que se trata de una escuela de pensamiento surgida entre el siglo I y IV de nuestra era, más o menos